¿Evalúo si mi ira procura la santidad de Dios o es pecaminosa? ¿Me preocupan más mis planes o los planes de Dios? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, un sentimiento de cuidado. Desde Mujer para la Gloria de Dios, una vez más les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Katy Sheraldi de Núñez, Mayra Beltrán de Ortiz y Ailín Pagán de Salcedo, quien les habla. ¿Cómo están? Estoy bien, gracias Ailín, gracias Katy. Excelente, gracias Señor. Dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite poder estar aquí en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios y con una entrega nueva de una nueva serie que hoy iniciamos y que hemos titulado La ira más que una emoción. ¿Quién de nosotras no ha experimentado la ira? Wow. Tal vez más de lo que quisiéramos. Unas más que otras, pero todas de una manera u otra. Será mentira si estuviera mal. Este primer programa, que es la primera entrega, lo hemos titulado Un sentimiento de cuidado. Vamos a ver por qué. Así es, y una vez más gracias por compartir con nosotras, porque nunca subestimemos lo que un simple mensaje puede hacer para animarnos unas a otras. Y esta es precisamente una de las razones por la que nosotras hacemos estos podcasts. Queremos glorificar al Señor mientras somos animadas a crecer y madurar en nuestra fe en Él. Y como hemos dicho en el pasado, no crean que nosotros hemos llegado. No, la meta todavía está enfrente, uno está caminando hacia esa meta. De hecho, por eso es por lo que siempre pedimos que oren por nosotros. Todos los creyentes estamos en el mismo proceso de santificación. Solo algunos van un poquitico más enfrente que los otros, pero todos estamos en ese proceso. La ira es un pecado universal que nos afecta a todos, sin importar cuál cultura en que vivimos, que estamos así. Y es parte de nuestro ADN, como algunas otras cosas que hemos estudiado. Sí. Y eso comenzó en Génesis 3. Y para el final de este programa, tenemos por objetivo poder responder a la pregunta, ¿me domina la ira cuando mis planes no se cumplen? Recuerden también revisar las demás preguntas que estamos posteando en nuestra página de Instagram y todos nos llevan a la introspección. Así es. Y antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy en sí, queremos pedir ayuda al único que puede tocar nuestra mente, renovar nuestra mente y penetrar a lo más profundo de nuestros pensamientos para formarnos a su imagen. Por eso vamos a orar y entregarle este programa y toda esta serie sobre la ira. Señor amantísimo Dios, te pedimos y te presentamos esta iniciativa de Mujer para la Gloria de Dios, todo lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, Señor, a través de del desarrollo de esta serie sobre la ira, que tú nos ayudes a aprender más de cómo nos modeló Cristo Jesús el manejo de la ira y cómo nosotras debemos de imitarlo, Dios. Ayúdanos a redarguir nuestros corazones y ver el pecado de ira que puede haber en nosotras, Dios, y Padre, redimir todo esto a tus pies para que podamos ser cada vez un mejor testimonio delante del mundo que nos observas y podamos glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y para introducir este tema sobre la ira, quisiera comenzar planteando una pregunta para responderla, para que comencemos reflexionando, y es ¿cómo nosotras podemos definir lo que es la ira? Bueno, Ailín, muchas personas cuando se enojan culpan a otros por provocarlos, pero la realidad es que el problema está en nuestro corazón. Sí. Y esto es fácil de ver porque la razón que gatilla o dispara la ira en cada persona es diferente. Es decir, que hay algo en mí o en nosotras que produce la ira. Si entiendo bien lo que estás diciendo, Mayra, es que hay eventos que provoquen la ira en mí. Estas no son las causas de mi ira. Precisamente, provocar y causar son dos cosas diferentes. Y cuando me enojo, necesito aceptar la culpa si es una ira pecaminosa. Lo que me lleva a otra pregunta, ¿la ira siempre es pecaminosa? Conmigo probablemente que sí. La pregunta es si estamos airándonos
por lo que Dios se aira. Sí. Lo cual no suele suceder muchas veces. Usualmente nuestra ira es pecaminosa. Y pudiéramos decir que existen 3 categorías diferentes de la ira. La primera es la ira divina, que obviamente es correcta, no es pecaminosa. La ira humana justa, que está como acercándonos a la ira divina. Y la tercera es la ira humana pecaminosa. Esa desafortunadamente es donde la mayoría de la ira se cae. La ira divina y la justa es la ira contra la maldad, que es pecaminosa. Es posible para una persona tener ira justa porque vimos a Jesús experimentándolo cuando estuvo en medio de nosotros. La ira humana justa entonces es la ira que imita a la ira de Dios. Es una ira que surge contra la maldad, pero desafortunadamente, como yo dije, la ira humana es casi siempre, para no decir siempre, es egoísta, porque es a partir de nuestros intereses personales. Sí. O sea que al momento ya nos queda claro que la ira es propia de nuestro corazón pecador. Así es parte de. Puede ser provocada por deseos insatisfechos, dada nuestra creencia o percepciones de lo que es bueno, de lo que es malo. A partir de nuestra cosmovisión es que se define qué es lo que me aira y qué es lo que no. Así es. La ira es un juicio, la ira es un juicio o moral negativo porque es contra algo que percibimos como malo, y esto puede incluso cambiar de una cultura a otra. Sí, claro. Es algo complejo porque realmente involucra nuestra persona y nuestra relación con los demás. Y al indagar, cuando vamos al origen, la palabra en hebreo que se usa para referirnos sobre la ira, sobre su significado, según los rabinos existen más de entre 8 y 15 palabras diferentes que se refieren a la ira. O sea que es una palabra que tiene una connotación, porque ni siquiera pueden definir una sola, determinar que una sola palabra lo defina. Y mira cuánto lo han estudiado. Sí, y en la Biblia, de hecho, hay varios cientos de referencias sobre la ira de Dios, solamente la ira de Dios, o sea que es algo presente. Por otro lado, también Juan nos dice en 1 de Juan 4, 8 y 16 que Dios es amor. Entonces, cuando yo escucho que hay tantas palabras que hablan sobre la ira, que hay innumerables casos de la ira de Dios, y por otro lado escucho que Dios es amor, o sea, ¿no es esto una contradicción? ¿No le llama la atención? Excelente pregunta, Aileen, porque dado que nuestra ira usualmente es pecaminosa, no es motivada por el amor, a diferencia de cómo es con Dios. Todo lo que Dios hace, incluyendo su ira, es hecho en amor porque es para nuestro bien. Escuchemos Salmo 103, versículo 8 al 10. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Al estudiar el Antiguo Testamento, vemos la desobediencia de los judíos a través de las diferentes generaciones. Sin embargo, ellos siguen siendo su pueblo, y tal como está escrito, un día todo Israel será salvo. Romanos 11, versículo 26. Wow. Su paciencia es una muestra de su amor. Amén. Creo que podemos ver un ejemplo de cómo él muestra su ira con amor estudiando lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con Adán y Eva. Todos conocemos la historia. Dios le había dado todo lo que necesitaban para vivir en un mundo hermoso, un jardín fructífero. Leamos en Génesis 2, versículo 9. Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. La bondad de Dios para con ellos era tal que no solo les dio lo que necesitaban para comer, sino que también era hasta agradable para ver. Así es. Sí. El trabajo era fácil en ese tiempo y
satisfactorio, Sí. dándoles propósito a sus vidas. Incluso Dios caminaba y hablaba con ellos. ¿Y cuál fue la única restricción que Dios les puso? Déjame leerlo en Génesis 2:16. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, una sola. Una sola. Y no podía cumplirlo. ¿Saben por qué Dios no quería que comieran de este árbol? Lo que estamos viviendo ahora. Sí. Porque el mundo no tenía en ese momento nada malo. Hasta este momento ellos eran inocentes porque no conocían el mal y menos sus consecuencias. Pero luego vino la serpiente maligna, quien los engañó y entonces desobedecieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los mató? No, definitivamente físicamente ellos no murieron, lo que ponía en evidencia una vez más el aspecto amoroso del carácter de Dios, pero... Compasivo y paciente. Exacto. Sin embargo, dada la misma santidad de Dios y su ira justa, pues todo cambió. O sea, y espiritualmente la realidad de Adán y Eva a partir de ese momento cambió. Ellos murieron espiritualmente hablando, si podemos decirlo así. Pero de nuevo, la bondad y la misericordia de Dios se hicieron manifiestas. Dios sacrificó un animal y vistió a Adán y a Eva. Y resaltemos que con el sacrificio de este animal, por primera vez se introduce la muerte en el mundo, porque hasta ese momento todo era vida, no había necesidad de muerte de ninguna forma. Y la muerte entonces de aquel animal fue realizada por Dios para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. O sea, él no fue indiferente, él no fue distante, se airó porque ellos pecaron y violentaron, desobedecieron, pero les siguió mostrando compasión y amor. Y el mundo, la primera manifestación del mal o la muerte fue utilizada para su bien. Para su bien. Sí. Increíble. Y en este sentido el mundo cambió Sí. totalmente. En vez de un jardín fructífero, ahora estaba lleno de espinos y abrojos, y el trabajo no sería fácil. No. A partir de la entrada del pecado, tendrían que trabajar duramente con el sudor de su frente para comer. Dime. Las relaciones serían difíciles, especialmente entre los hombres y las mujeres, y lo estamos viendo, ¿verdad? El tener hijos sería doloroso también. Todo esto como resultado de la desobediencia. Así es. Romanos 6:23 expresa muy bien lo que implica el pecado. Leamos. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero mire, en su misericordia y su bondad, tan pronto como pecaron, no en una semana ni en un mes, sino inmediatamente Dios dio la primera señal de que Jesucristo pagaría el precio por la salvación de muchos. Escuchemos el castigo que Dios dio a la serpiente, porque dio 3, pero la primera fue a la serpiente, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Amén. Y esto que acabamos de leer es lo que se llama el protoevangelio, la primera mención de lo que Jesucristo haría en el futuro, generaciones después. ¿Se fijan tan grande es el amor de Dios y cuán increíble como no les dejó sin esperanza? Sí, eso sí. Increíble. Y aún así, un Dios justo tenía que castigarlos, como tú dijiste, Aileen, porque si no, no fuera Dios y tampoco pudiéramos confiar en Él. Así es. Claro, o sea, Dios es congruente, sí, Así o sea, es. Él no puede hacer nada que vaya en contra de su carácter. Y eso es lo que muchas personas no entienden. El humano quiere que Dios sea todo amor Así es. y que no haya consecuencias de sus pecados, pero es que Dios es santo Amén. y Dios es justo. Entonces Amén. la paga del pecado es muerte.
bien estamos gracias a su misericordia y a su amor que Amén. también Y su están gracia siempre infinita presentes. para nosotros. Amén. Sí. Amén. A pesar de que sus vidas cambiarían y todas las nuestras en realidad, toda la raza humana, Dios muestra su amor aún en medio de su ira. Amén. Así es. Los judíos, de hecho, entraron entonces en la esclavitud por sus pecados, pero hasta de eso Dios los sacó por amor. Así es. ¿Y recuerdan la última plaga que sufrieron los judíos cuando estaban en medio de los Los egipcios? egipcios, sí. Y cómo cada primogénito murió y qué ocurrió con los judíos. O sea, fue Nada, no ocurrió nada. algo increíble cómo esta última plaga en medio de los judíos se llevó a todos los primogénitos egipcios, pero no le pasó nada a ninguno de los primogénitos judíos. Y ellos, los judíos, ¿qué hicieron para merecer esta gracia de Dios? Igualito, nada. Nada. O sea, de nuevo, Dios demostrando su amor incondicional y fidelidad al cumplir sus promesas es. a pesar de ellos. Porque a pesar de nosotros, que Dios nos Amén. ama, que Dios Así es es. fiel, que Amén. Dios está presente. Y de hecho, yo quisiera que leamos Hebreos 10, 9 al Sí, 10. déjame leerlo, Aileen. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Ya no es necesario sacrificar animales que apuntaban hacia lo que Cristo mismo ya completó, así como Génesis 3 lo estableció. ¿Y se han fijado hasta cuándo el sacrificio de Jesús durará? Para siempre. Para siempre. ¿Acaso hemos hecho algo para merecer esto? Nada. Absolutamente nada. Lo único que cualquiera de nosotros hemos hecho con relación a la salvación es contribuir a su necesidad. Pecar. Pecar y pecar. Gracias. Y por tanto tenemos la necesidad de perdón. Y este amor manifiesto a través de la crucifixión de Jesús no se termina ahí, porque cada uno de nosotros seguimos pecando. Sí. A pesar de que conocemos el fin de la historia, a pesar de que tenemos la morada del Espíritu Santo, a pesar de que tenemos la Biblia escrita en nuestras lenguas, tenemos iglesias, tenemos pastores, tenemos seminarios, tenemos institutos, tenemos podcasts, lo que sea, tenemos muchas cosas, muchos recursos más. Amén. Y seguimos en una lucha continua con el pecado. Así es. Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo para enseñarnos, para guiarnos y convencernos del pecado. Tenemos esperanza dada la bondad y el amor de nuestro Dios. Incluso en su palabra, Dios nos afirma y nos da esta garantía de que yo les doy vida eterna y jamás perecerán y Amén. nadie les arrebatará de mi mano. En Juan 10, 28. Amén. O sea, qué certeza le da esto a nuestro corazón. O sea, solemos dar por sentado este plan redentor de Dios y hasta lo menospreciamos, incluso Así porque nos es. acostumbramos y leemos esta certeza que Dios nos da, vemos su fidelidad y nuestro corazón es tan perverso que llegamos a eso. Amén. Por Así es. eso, al ir concluyendo este programa que vamos en esta ya última etapa, yo quiero orar porque la misma oración que la misma oración que Pablo nos Amén. dejó en la misma palabra Amén. con respecto a este corazón pecador que Así es. tenemos. En Efesios, Pablo oró así, dice que Dios nos conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Amén. Porque Dios, Pablo sabe las debilidades y la lucha, él mismo las tuvo. Así mismo, Él escribió eso para nosotros Así también. es. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Y eso me encanta porque es que la mayor motivación para nosotros los cristianos a obedecer al Señor es desarrollar, ser recíproco a ese amor que Él nos ha Amén. dado. Y entonces cuando eso sucede, se da esto que Pablo está
orando por el pueblo efesio y por todos nosotros, para que podamos entonces, sigue diciendo, ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Amén. Sí, muchas veces lo dañamos, lo aprovechamos pensando que merecemos ese amor. No merecemos Es nada, inmerecido. muerte nada más. Así mismo Inmerecido, es, lo que pero esa es la merecemos razón muerte. por qué seguimos pecando, porque como Sí. me va a perdonar. Exactamente. Y eso de ser lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios, o sea, qué maravilloso es poderse sentir pleno en Dios, o sea, Amén. eso- Mientras más conocemos a Dios, mientras más crecemos en amor hacia Él, pues mayor plenitud Amén. podremos experimentar Amén. al andar en obediencia. Y esa obediencia no nos es pesada, sino que nos terminamos deleitando. Sus Amén. mandamientos dejan de ser gravosos, me son de deleite, porque todo va encajando. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, sus hijos, que estemos cerca y que le Amén. amemos. Amén. Y no puedo pensar en una mejor manera para terminar el Amén. programa de hoy. Reflexionemos esta semana en tantas verdades compartidas sobre la ira y pidámosles al Señor abrir los ojos de nuestro Ay, corazón para que a partir de este día y en lo adelante seamos más conscientes del amor infinito e incondicional de nuestro buen Dios. Amén. Esto es entender su amor. No lo entendemos. No. Ese es el Es problema. incomprensible. Es incomprensible, pero lo más que nosotros luchamos contra el pecado, yo creo que más vamos a entender su amor. Y también cuando uno peca, porque pecamos y damos cuenta que a pesar de eso, a pesar que Jesús sabía que eso iba a pasar, Él sabía antes de la fundación del mundo lo que íbamos a hacer y todavía hizo lo que hizo. Eso para mí es incomprensible, como tú dices. La mejor forma de comenzar a desplazar la ira de nuestro corazón es entendiendo mejor la inmensidad del amor de Dios. Amén. Totalmente de acuerdo. Sí, Señor nos sí. ayude a Amén. amarle mejor para desplazar toda ira que pueda haber en nuestro corazón. Amén. Hasta una próxima. Dios les bendiga. Bendiciones.